Bueno, vamos a dar comienzo a esta reunión de hoy. Que la Sociedad Económica, como siempre, sale bien, se oye, ¿no? Pero se oye bien. Sí. ¿Tú tampoco escuchas bien? Vamos a dar comienzo, como decía, a esta reunión que hoy nos trae aquí desde la Sociedad Económica de Amigos del País. Agradecer, veo alguna cara, vamos a ser 2 minutos lo que intervenga, pero veo alguna cara, bastantes caras conocidas y venidas incluso desde Oviedo, como es el caso de mi amigo Carlos Fernández, un amante profundo de los trenes, y hoy viene a escuchar algo de su primo, el tranvía. Entonces, muy agradecido por la asistencia, Carlos. Vemos también al antiguo presidente de la sociedad, Antonio Sabino, que también saludamos, y al resto, por supuesto, bienvenidos sean todos. Hoy nos trae aquí Fran Alonso a hablar algo que en nuestras charlas de sociedad económica llevamos mucho tiempo hablando y que nunca encontrábamos, por una causa o por otra, Fran, el día para ello. Hay muchas cosas en torno al tranvía de Avilés. Iremos desgranándolas con el tiempo, poco a poco. Y entre otras, ya que veo a políticos también en la sala, a ver si son capaces de recoger el guante y, ¿por qué no? A lo mejor digo una barbaridad, Fran, si eso como dices, Juan, eso es una barbaridad. Bueno, pues no la voy a retirar, pero queda dicho. ¿Por qué no un día volver a tener el tranvía en Avilés entre tanto cemento? Pregunto, una pregunta al aire. Hoy no son necesarios ya esos cables tan horrorosos. Hoy hay soluciones tecnológicas de las cuales Fran nos hablará un poco más adelante. Pues no necesita ni conductor. Ni conductor, nada. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta reunión. Va a ser la presentación, pues súper conocido por todos ustedes, que es Rafa Balbuena, hijo de nuestro anterior presidente honorífico, Fernando Balbuena, tan añorado. Así que ya sin más, Rafa, cuando tú quieras, presentas a Fran y iniciamos ya, ¿vale? Bueno, buenas tardes, espero que me escuche bien. Pues lo primero, agradecer a la Sociedad Económica de Amigos del País la invitación para presentar este acto, sobre todo porque es un tema necesario y uno de los objetivos de esta asociación, hablar de los activos históricos de nuestra ciudad. Pues, Se ha acercado un poco. mejor así. A ver, más cerca de... Sí, decía que uno de los activos más importantes de la Sociedad Económica de Amigos del País, de Avilés y su comarca, es defender los valores que tenemos en nuestro pasado, más que nada para entender nuestro presente. En este sentido, el ponente invitado de hoy, Francisco Javier Alonso, Fran, me ha hecho una investigación muy interesante y sobre todo, vamos a recalcarla, inédita, porque está destinada a ser un libro que no ha salido ni a la venta ni se ha podido ser impreso, sobre el tranvía eléctrico de Avilés en su centenario. El centenario fue en 1921, perdón, sí, en 1921 se cumplió en 2021 y el libro sigue un poco ahí en el documento del sueño de los justos. Sobre todo, teniendo en cuenta que la investigación de Fran se ha basado en fuentes poco accesibles y sobre el tranvía de Avilés hay mucha rumorología, muchos recuerdos, pero pocos testimonios gráficos, pocos testimonios escritos fácilmente accesibles. Por eso digo que contar la historia de un dispositivo de articulación del territorio que durante fueron cerca de 40 años estuvo articulando el transporte de pasajeros desde la zona de Villaverde, cruzando el extremo de Avilés de Corbera, por todo el centro de la villa hacia el vecino de Castellón, llegando a San Juan, Salinas, Arnao y por otro lado a Piedras Blancas, pues esa historia no puede quedarse tampoco durmiendo en unos papeles, en archivos o en rincones donde no tiene que estar. Un libro, como todo buen libro, tiene que estar en las estanterías, en las bibliotecas, en las casas, para que podamos conocer nuestro pasado y conocerlo mejor, sobre todo desde un punto de vista
accesible, didáctico y conociendo, poniendo focos de luz frente a lo que son sombras. De Fran, de su biografía, podemos decir que él, aunque nació en Venezuela, en Lagunillas, en las orillas del lago Maracaibo, es de familia avilesina por parte materna, volvió a España muy pequeño, y él ha dedicado su vida profesional al diseño de operador, arquitectura e ingeniería industrial, diseño de maquetas, sobre todo en el tema industrial, por ejemplo, participó en el diseño y la puesta en marcha de las Torres Kio de Madrid, pero en paralelo es historiador oficioso especializado, por un lado, tanto en los testimonios gráficos de la industria en Asturias, como por otra parte también en lo que es la historia ferroviaria también del norte. Ha colaborado con otro avilesino ilustre, como Leonardo Villaboy, documentando gran parte de sus libros, desde Asturias desde la noche, donde quedan los 78, el libro que tiene son los 78 ayuntamientos asturianos, y en fin, en 2021 iba a salir este libro que veremos en qué queda, pero desde luego, viendo la documentación que maneja, lo concienciado que ha sido el contenido de esta documentación y la narración de esta historia, de cómo un pequeño tren llamado La Chocolatera, que también nos explicará de dónde viene ese nombre, que en su día fue, insisto, un articulador de lo que es el conocimiento y el transporte de pasajeros en la comarca avilesina, pues que no merece quedarse escrito. Sin más, Fran nos va a contar la gestación de este libro, la historia de cómo un tranvía se convierte en una pequeña leyenda local, y sobre todo las dificultades sobre el conocimiento y la forma de encontrar la documentación, y sobre todo cómo articular la historia que nace un 20 de febrero de 1922 y se acaba un 31 de diciembre de el 20 de febrero de 1921, y cómo acaba el 31 de diciembre de 1960, y que algunos todavía recordamos, porque aunque no lo parezca, también algunos somos mayores. Todavía recordamos las vías del tranvía en el Parche, en el centro de la plaza del Náutico de Salinas, el túnel de Arnau. Toda esta historia se las ha contado Fran, que se va a contar mejor, desde luego, desde el punto de vista del experto y también del divulgador, que sabe perfectamente de lo que habla. Sin más, Fran. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir, cosa que es complicada para este tipo de cuestiones. Vamos a comenzar con este asunto, que es muy interesante. Vamos a empezar primero y antes de todo a agradecer a todas las personas que tuvieron algo que ver con esto, tanto facilitando documentación como facilitando acceso a archivos, como todas las personas que tuvieron algo que ver en esta historia, que fueron muchas y a lo largo de muchos años. Por otra parte, me gustaría, importante, dedicar esta conferencia a alguien que yo sé que estaría ahí sentado, seguro, pues estaría ahí sentado y estaría disfrutando seguramente de cada cosa que se habla aquí, porque era un enamorado de todas estas cosas, preferentemente de historia y todo esto, y que sé que lo habría pasado aquí divinamente, que era Fernando Malbuena, a quien quisiera dedicar esta charla, porque sé que lo iba a disfrutar de verdad. Y bien, vamos a empezar primero corrigiendo un pequeño error, que si se fijan en el comentario de la carátula que tenemos detrás, esto se llamaría el tranvía eléctrico de Viles y la historia de un centenario. Vamos a meterlo más cerca, así lo cogerá mejor. ¿Mejor ahora? Sí. Bien, entonces, esto se llama la historia de un centenario porque realmente el tranvía murió hace muchos años, pero el centenario debía haber sido un poco más importante porque nos hubiera permitido continuar con la idea del tranvía que sigue dando vueltas por ahí, pero que no acaba de funcionar. Esto cambió cuando se pasó a esto que es el logotipo que luego se utilizaba para sellar las acciones, por ejemplo, de la compañía, que tenía que estar selladas con un sello seco, y este es el logotipo original de la compañía. Este es el verdadero y auténtico logotipo. El anterior era el que se colocaba en los vehículos, pero este es el que se utilizaba en la compañía para sellar los documentos y para todo. Y ahora vamos a hacer una pequeña prueba, aquí que estamos unos cuantos, a ver si entre todos me pueden dar
participando en una especie de concurso, como se lleva tanto ahora. Partiendo del hecho de que Avilés en el año 1921 tenía unos 13.400 habitantes, partiendo de la idea también de que pues Avilés no era una ciudad de demasiada importancia, tercer nivel dentro de Asturias, que sí tenía un puerto carbonero importantísimo, pero también tenía un tranvía de vapor, es decir, ya tenía una competencia. Había un ferrocarril desde Oviedo que paraba en Villalegre, paraba en Avilés y paraba en San Juan de Nieva, por tanto era competencia. Que sí, tenía gran cantidad de industria maderera, industria pesquera, industria playa atractiva para verano, todo esto. Bien, teniendo en cuenta todos estos factores y el año en el que estamos, en 1921, a ver si alguien aquí me da una cifra aproximada del número de pasajeros que transportó el tranvía entre el 20 de febrero del 21 y el 5 de agosto de ese mismo año, que fueron los casi 6 meses, es prácticamente un periodo de 6 meses. A ver si alguien se atreve a darle una cifra. 10.000. 10.000. 6.000. ¿Alguno más? ¿Alguno más? 25.000. ¿Alguien más se atreve? Bien, suficiente. Tenemos el mayor postor, 25.000. Muy bien, aquí tenemos, esto es una circular del Departamento de Movimiento, circulación al Departamento de Administración para explicarle lo que había contenido a 5 de agosto de 1921. La cifra es 404.392 pasajeros. 404.392 pasajeros en un tranvía que movía 13.000 habitantes de la vía. Movió 100.115,95 pesos, que en esa época eran pastizales. Era una cantidad de dinero verdaderamente importante. Entonces, esto nos da una idea de qué significó el tranvía eléctrico para una población como Avilés. Es decir, pasar de tener pues, el tranvía de vapor, que no dejaba de ser un juguete para ricos, porque poco más hacía, llevaba a los veraneantes que iban a Salinas y poco más, y se movía, era un aparato totalmente obsoleto. Hay que tener en cuenta que llevaba 30 años funcionando cuando se instauró el tranvía de vapor, o sea, el tranvía eléctrico, ¿verdad? Entonces, quiero decir, se complementaban, pero poco. Realmente el tranvía fue el que absorbió todo el movimiento de todo este material a lo largo del tiempo. Entonces, esa cifra que se le quiere mucho a la gente en la cabeza porque es muy importante, casi 500.000 de pasajeros en 6 meses. Hay otra cosa importante, en el año 1955 Iberia se jactaba de haber transportado 550.000 pasajeros y lo puso en la publicidad de la de Avilés, ahí sale esto. Ese año el tranvía de Avilés transportó 3.150.000 pasajeros. Entonces, habría que mirar este asunto y darle unas vueltas porque yo veo que estamos hablando de una cosa que quedó obsoleta muy pronto. En cualquier caso, todo esto empezó con una solicitud que presentó un tal Javier Aguirre y un tal Genaro Aras, que solicitaban un tranvía con tracción animal que iba de Avilés a Salinas, por la carretera de Avilés, y se publicó en 1887. Ya entonces ya había gente con la inquietud de decir esto hay que movilizar. El 6 de junio del 90, en 1890, llega el ferrocarril a Avilés. Ya eso es un cambio radical. Pero claro, llega a San Juan de Nieva, no llega a Salinas. Entonces, el 1 de abril del 91, Manuel Unguía y Mariano Comuni solicitan la concesión de un tranvía a vapor, que había recorrido, que todos conocemos, desde el parque hasta la calle Galán en Salinas. Ese tranvía de vapor era el que se conocía como la chocolatera, por el humo negro que producía la locomotora. Y eso fue en su día un avance histórico, puesto que fue el primer tranvía mecánico de Asturias. El primer tranvía mecánico de Asturias. Entonces, bueno, ya eso es un antecedente importante. Pero ya desde entonces había movimientos en Avilés que querían que Avilés se modernizara y se pusiera al día y se pusiera a funcionar. Entonces hubo muchos grandes movimientos de gente que querían que se provocara, que se juntara gente para provocar un tranvía. Entonces, el 13 de febrero de 1900, un tal José Belaunde solicitó un tranvía de sangre de Avilés a Villalegre. Esto se verá después, puesto que tanto el que iba a Salinas como el que iba a Villalegre toman como modelos a estos tranvías de sangre, se llamaban antiguamente de tracción animal, ¿no? Entonces,
para encontrar a la compañía del tranvía tenemos que irnos a 1913. En 1913 se funda una sociedad sin ánimo de lucro en Avilés, en la Cámara de Comercio, se reúne, y el 18 de septiembre se funda una cosa que se llamó la Sociedad para el Fomento de Avilés. Su función era fomentar todo lo bueno que hubiera en Avilés, preferentemente las fiestas, las juergas, el cachondeo, pero esta gente dejó una huella muy importante en Avilés. Solo duraron 2 años, año y poco, solo duraron 2 años, pero dejaron 3 grandes ideas en Avilés. Una, la Plaza de Toros, que al final no se llevó a cabo. La otra era terminar el teatro, que ya estaba empezado, que dio lugar a Palacio Valdés. Y la última fue un tranvía eléctrico. La compañía desapareció, pero la idea quedó ahí, y durante años se estuvo tratando de que alguien moviera el tema para conseguir que se hiciera. A partir de 1914 ya empezó el movimiento a querer funcionar, pero ya empezaron los detractores. Oh, tranvía sí, no, el tranvía no. No sé qué, tranvía sí, tranvía no, pim pam pum, así estuvieron un montón de tiempo, hasta que en el 16, promovido por Julián Orbón, que era el editor del Progreso de Avilés, un semanario que existió aquí durante un tiempo, pues este hombre presionó, hizo toda la fuerza que pudo para que se hablara del tranvía, ¿no? Entonces, para el 16 de junio del 1916, se convocó en Casino una reunión para si podíamos crear una junta gestora que moviera este asunto. Y parece ser que la historia fue positiva, puesto que se creó esta comisión nominadora, que formaron Francisco Rodríguez Maribona, José Antonio Sánchez Varela y José María Alonso Jorge. Estas 3 personas tuvieron el encargo de hacer funcionar la idea del tranvía y moverlo lo más posible para ver si se podía concretar, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo se presentaron una candidatura que conllevaba a Luis Caso de los Cobos, Álvaro García de Castro, Alberto Solís, José María Álvarez, Eduardo Hidalgo García. Estos eran, al final quedó este comité ejecutivo, y toda esta gente quedaron en contactar a Juan Sitges y Aranda, que era en aquel entonces el director de la fábrica de Asturiana de Cine, Garnau, para proponerle a ver si él podía presionar, porque claro, hay que entender que el más interesado en que hubiera un tranvía eléctrico era la compañía de Arnau, puesto que, claro, llevaba a sus empleados a la fábrica. Y entonces también contactaron con José Tartiere, que era el presidente del sindicato minero de Avilés, y con Carlos Larrañaga. Y visitaron a un diputado de Cortes, que era don José Manuel Pedregal, que es una figura importantísima en la consecución del tranvía en Avilés. Se nombró como responsable del proyecto al ingeniero de la Junta de Obras del Puerto y Rey de Avilés, José María Graín, que fue el primer ingeniero que tuvo la compañía, antes incluso de su fundación. Entonces, en una asamblea celebrada en los salones del Casino de Avilés el 15 de septiembre, se creó un comité ejecutivo con todos estos miembros: Luis Caso de los Cobos, Alberto Solís Pulido, Solís Maribona. Claro, si miramos todos estos nombres, nos damos cuenta de que son todos industriales, todos personas de peso en la villa, porque claro, había que atraer a mucho accionario, había que traer gente, de alguna manera. Y entonces toda esta gente se prestó a participar en ello desde el principio. Y entonces se nombró ya desde un primer momento, se nombró a un tal Pablo Hernández Rózpide, que era un abogado madrileño especializado en asuntos de concesiones de tranvías, de ferrocarriles y todas estas historias, porque en Madrid había que pegarse y pelearse con todo el mundo, porque en ese momento había mucha pelea para conseguir concesiones. Y entonces nombraron a este Pablo Hernández Rózpide, que además era veraneante habitual en Salinas, un personaje conocido en la villa, y bueno, se le nombró para este cargo. El 27 de septiembre de ese año se convocó una reunión de ciudadanos en Villalegre para apoyar el proyecto, porque claro, los de Villalegre eran los más interesados, era la zona rica, la zona elegante, y claro, esta gente estaban incomunicados con Avilés, querían ir al teatro, tenían que bajar andando o coger un carruaje, no podían transportarse en ningún medio. Entonces se pensó que el tranvía podía ser una solución, ¿no? Y entonces, el 8 de noviembre de ese mismo año 16, se funda en el Casino de Avilés, por falta de locales propios, la compañía del tranvía eléctrico, ¿no? Después
después de una reunión en la que se habló de muchas cosas, de muchos tipos de cosas y de muchos temas, pues al finalizar el acto de fundación se nombra un primer consejo de administración. Primer consejo de administración que forma don Juan Siches de Aranda, Luis Caso de los Cobos, José María González Valdés y como director ingeniero José María Reino. ¿De acuerdo? Entonces el 9 de noviembre ya se van a ver a Alejandro García Álvarez, y además esto lo hicieron un notario, lo hicieron por sorteo, porque claro, había 3 notarios en Avilés y no podías ir a uno u otro, entonces por sorteo le tocó a este. Y se le dio para que levantara acta de la creación de la compañía de tranvía y todo esto. A partir de ese momento fue un continuo pelear, y tenemos que agradecerle, por ejemplo, a la voz de Avilés o a algunos más, porque presionaron mucho, publicaron continuamente artículos, estaban continuamente moviendo ese tema para que se tuviera siempre algo con ello. Bueno, las cuestiones ya están encarriladas, pero empiezan los problemas. En 1917 ya milita el primero. El ingeniero Gaíño se enfrenta con Julián Orbón y ya discuten y ya presenta dimisión irrevocable y se va de la compañía. Porque ya tenemos un problema aquí muy serio. La compañía del tranvía cometió un error imperdonable, que fue pensar que podía absorber la compañía del tranvía de vapor, absorberla tal cual, y convertirla en una compañía de tranvía eléctrico. Pero claro, no se dio cuenta de un problema. Ellos querían ir por San Juan de Nieva. Todo lo que era circular por carreteras normales estaba bien, pero ellos querían circular por San Juan, y por San Juan eso dependía de puertos. Entonces requerían un informe completamente distinto y no valía el proyecto para ellos. Entonces todo el proyecto que hizo Braino ahora se fue. Perdieron casi 4 años entre problemas administrativos, problemas de diseño, problemas de ultraterritorial, y este Braino pues fue muchísimo con Julián Orbón y se marchó. Y hubo que nombrar a Miguel Riaza, que era el ayudante de Braino, como ingeniero del proyecto. Y este fue el que presentó en el año 2017, que presentó ya el proyecto que hoy en día tenemos de lo que era el tranvía. Más o menos fue el primer proyecto, porque no era exactamente como lo vemos luego posteriormente, sino tenía una serie de cuestiones que hubo que cambiar con el tiempo. Entonces se presentó en Madrid, el 22 de mayo del 2017 se presentó. Y luego ya, a partir del 12 de septiembre, hubo unas cuentas en una reunión para saber que en aquel momento ya había 554.000 pesetas de personas que habían aportado, comprado las acciones de la compañía para conseguir que esto fuera adelante. O sea que ya había 554.000 pesetas de 1,5 millones de pesetas que supuestamente iban a ser el origen de la compañía. Entonces se estableció por una primera junta general, una primera fecha por una junta de constitución, sería el 26 de octubre, pero bueno, hubo una serie de problemas y no pudo ser. Finalmente se convocó para el 8 de noviembre a las 5 de la tarde en el Casino, por la misma razón, porque no tenían local propio. Y entonces se presenta a la reunión el problema que tenía la compañía de que había que rehacer todo el programa, había que rehacer todo esto y que había que ponerse a funcionar porque había que replantearlo todo. Y entonces sale a la luz de que el tramo de Salinas es dependiente de Fomento y el tramo San Juan-Salinas hay que informarlo en puertos, y esto deja el proyecto completamente fuera de sí. Una vez fundado todo este tema, empiezan a buscar materiales, y es que esta es otra cuestión que, si analizamos y leemos el tema, nos daríamos cuenta de que la compañía del tranvía no se pudo fundar en un año peor, porque tenemos una guerra mundial en Europa, tenemos que todos los materiales subieron de precio una barbaridad y además no había. O sea, buscabas carriles, no había, buscabas alambre para el LED, no había, buscabas tranvías, no había nada. Y entonces tuvieron que andar buscando por aquí y por allí, un trozo de metal por aquí, un trozo de metal por allí, los precios subieron, se dispararon a la luna. Y todo esto pues hizo que la empresa pues empezara a tener cada vez más problemas. El hilo de catenario lo localizaron en Lugones, en una fábrica de Lugones, pero que tenía 100 kilos hoy, 30 kilos mañana y luego igual no tenía más. Los carriles Altos Hornos de Vizcaya cuando tenía, que a veces no tenía. Luego todos los accesorios, todo esto tenían que localizarlos en varias compañías diferentes. Los vehículos venían de América.
el vehículo normalmente, aquí tenemos fue el primer presidente de la compañía, este es Siches, este es el primer presidente de la compañía, y este hombre le caía encima un marrón importante. Una de las cosas más complicadas de conseguir fue eso, los chasis, porque el tranvía lo montaba Carrey y Escollaza, que era una empresa de Zaragoza, pero los chasis tenían que venir de Estados Unidos. Claro, esto había que pagarlo en dólares, y era muy complicado pagar en dólares. Además, Estados Unidos estaba en una guerra y no se podía pagar hacer tranvías. Entonces era muy complicado conseguir todo este tema, ¿no? Traviesas, postes, todo eso había que conseguirlo donde fuera. Las equipo eléctrico venía todo de Suiza, había que traerlo de Suiza. Suiza pues no quería entrar en esto y se mantenía muy al margen de todo, ¿no? Entonces, aparte de todo este follón, nos encontramos cantidad de detractores de la compañía que querían siempre sacar rédito. Y el mayor y más importante que tuvo contra el tranvía en Avilés era una compañía que en aquel entonces se llamaba la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. Es la razón por la que la estación de Avilés se llamaba Estación del Norte, no porque estuviera al norte, sino porque la compañía que lo servía es la Compañía del Norte. Y entonces esa compañía, desde el primer momento, consideró al tranvía un enemigo, el enemigo a batir, y se dedicó a fastidiar todo lo que pudo, a presionar en Madrid, a presionar en el gobierno, a presionar al ministro, a entorpecer las labores de construcción del tranvía. Todo lo que pudo estropear, lo estropeó, y veremos más adelante cómo estuvieron a punto de provocar incluso accidentes, ¿no? Terminada la guerra, dices, se acabó la guerra, se acabó el problema, no, ahora empieza un problema más grave. Las naciones tienen que reconstruirse y necesitan más material. Entonces, si antes no había hierro, ahora hay menos. Y entonces conseguir materiales era un trabajo de locos. Los técnicos que tuvieron que andar buscando andaban como locos buscando por Europa porque es que no había material. Y aquí se fabricaba muy poco. Entonces, al final tuvieron que conseguir el material como buenamente pudieron, en pequeñas cantidades. Luego veremos un caso muy cómico, pero bueno. Más adelante, allá a las alturas del 19 de febrero del 18, un notario muy famoso que había en Avilés, que se llamaba Arsacio de Prado Campillo, nada menos, pues redactó un documento de compra-venta de los terrenos de lo que serían unas cocheras, que estaban situadas en la calle de Diana Ponte. Yo creo que mucha gente de aquí las tuvo que conocer, porque el edificio estuvo ahí hasta los años 70 y tantos, 80, el edificio estuvo ahí, estaba justo al lado del ambulatorio. El edificio que estaba al lado del ambulatorio era las cocheras. Y entonces, bueno, pues esta gente compró el local por nada menos que 25.000 pesetas. Estos son unos planos originales de la época del trazado de la cochera. En la calle de Noconte vendría por la parte de abajo, esta parte de aquí, y aquí había la desviación que subía los tranvías a la parte de dentro de las cocheras, ¿no? Les costó a la compañía 25.000 pesetas. Además pertenecía a don Carlos Lobo de las Salas, que era gente de mucho agüero aquí en Avilés. Entonces, por esta época ya se pagaban más o menos 220 pesetas tonelada de carril cuando lo encontrabas. Y la compañía llegó a pagar casi 800 pesetas tonelada de carril. Estamos hablando de muchas toneladas, estamos hablando de 15 kilómetros de compañía. Entonces, todo esto lastró mucho a la compañía. Entonces, claro, comienza la búsqueda de los distintos tipos de carriles. Esto que tenemos aquí es el carril básico, digamos, el que utilizan los trenes. Es un carril que se llama tipo Viñón, que es el carril normal. Pero los tranvías utilizan un tipo de carril que es el que se llama Félix. Este carril tiene una función, que es, en ciudad, los carriles no pueden sobresalir de la calle, tienen que estar a ras de la calle. Pero claro, si el carril es como el anterior, es plano, lo taparía el asfalto. Entonces se inventó este carril por eso, porque el carril Viñón está bien en superficie, pero si lo entierras en el suelo necesitas la cazoleta. Esa cazoleta que tiene el tranvía aquí, el carril aquí, sirve para que no se llene de asfalto ni de tierra, para que pueda circular el tranvía. Bueno, estos carriles eran literalmente imposibles de conseguir aquí. Había que pelearse con todo el mundo para conseguir algún carril de estos. Y entonces, después de mucho pelear, se consiguió tener acceso a algo de este material, ¿no? Luego se firma un contrato con la Real Compañía para la circulación de los tranvías, porque claro, hay que entender que todo San Juan de Nieva, todo el Pinar, toda la carretera al túnel, toda la fábrica de Arnao y casi hasta Piedras Blancas, todo eso en terrenos de la Real Compañía. Y claro, hay que pedirle permiso y te lo tiene que conceder. Entonces tuvieron que firmar un contrato para
poder circular por ahí. Contrato que además incluía una cláusula que obligaba a la compañía del tranvía al terminar el servicio del tranvía, levantar todas las vías. Eso le costó a la compañía un montón de dinero, que no tenía, claro. Y entonces fue otra de las cosas que llevó al tranvía al desastre. Entonces hubo que levantar todos los raíles y todas las traviesas y todo, y eso costó muchísimo dinero. Luego hubo disputas entre el ayuntamiento, la compañía del tranvía y la diputación, porque no sé si alguien se acordará, pero al final de Llanoconte había un pequeño puente, pontuco, que llamaban el pontón, lo llamaban el pontón de las Negreras. Claro, eso era un pontuco para tráfico, pero un tranvía pesa mucho. Entonces hubo que reconstruir ese puente y tal. Y claro, la pregunta es: ¿quién paga eso? ¿Un tranvía? ¿La diputación? ¿El ayuntamiento? Bueno, ahí estuvieron peleando, yo que sé, el tiempo para conseguir a ver quién era el que pagaba eso. Por otra parte, luego construyeron un puente también, que veremos, este puente, que muchos conocerán en la salida del río Raíces, en la desembocadura de Raíces. Bueno, este puente lo construyó la compañía de cementos de Gijón. Fue una de las primeras obras en hormigón armado que se construyeron en Avilés, ese puente. Y estaba diseñado específicamente porque, claro, el tranvía pesa más que lo que puede aguantar el puente normal. El coche está en la carretera normal y este pues tiene que ser un puente fuerte y resistente para poder aguantar el peso del tranvía. Entonces ahí fue donde se vio que, había mucho que pelear. De hecho, algunos de estos de por aquí son el presidente de la compañía y el presidente de la empresa que lo hizo, son unos cuantos años. Y eso detrás es un hispano-suiza. Ese coche en esa época valía un mineral. Entonces, este puente fue vital y de hecho debe ser de las pocas estructuras del tranvía que todavía quedan construidas. Ya estamos en el 31 de agosto del año 19. Esto es 31 de agosto, domingo 31 de agosto del 19. Se coloca el primer carril. Aquí vemos con la colocación del primer carril. Esto tiene una historia muy cómica. Resulta que esto es muy grandilocuente, todo muy bonito, el gobernador, el no sé quién, el cura, felicitaciones, todo muy fantástico. Pero de ese carril se lo tuvieron que pedir prestado a la compañía de tranvías de Gijón porque no había carriles. No había. Y la compañía de carriles de Gijón les prestó un par de carriles para que los pudieran poner, porque es que no había carriles. Entonces, hay un acto muy bonito, los dos carriles quedaron ahí puestos, pero luego están esperando hasta que llegara más porque no se podía seguir la obra. La obra empezó en el parche, del parche hacia Pesera y del parche hacia Salinas. Entonces tenemos estas dos fotografías que son una maravilla. Estas dos fotografías son una maravilla porque están hechas estas las publicó el diario de Julián Orbón, o sea, el semanario de Julián Orbón. Y en esta época tú podías hacer una fotografía, pero publicarla era otra película. Tenías que enviar el material a que te hicieran los fotolitos para luego imprimirlo y esto tal. Llevaba un tiempo, no se podía hacer la foto el lunes y publicarla el martes. Tenías que esperar a lo mejor una semana o más. Y entonces el valor de estas fotografías es muy grande porque en esa época los periódicos no llevaban fotografías. Llevaban dibujos, gráficos, cosas que se podían, pero fotografías era muy complicado. Por eso este era un diario, no, era un semanario, porque llevaba mucho tiempo hacerlo así. Entonces, ya tenemos el primer carril puesto, ¿no? Muy bien, está muy bien, pero seguimos con problemas. Hay que nombrar otro ingeniero porque el anterior, que ya había dimitido, tuvieron que nombrar al Vigil Escalera, uno de los Vigil Escalera, familia muy famosa en Asturias, porque el anterior, Serafín Álvarez Castro, sucesor a su vez de Riaza, pues también dimitió, porque se tenía mucho trabajo encima y no podían venir. Entonces hubo que buscar otro ingeniero. Y entonces apareció este Vigil Escalera y fue el que participó en todo el proceso hasta el momento de la inauguración. Se firmó un contrato de servicio con la Compañía General de Gas y Electricidad. La compañía suministraba corriente a partir de una subestación que había donde, no sé si lo recordará la gente, al lado del lavadero que está arriba en González de Barca. Ahí estaba el lavadero y había una instalación y un prado antes de que hicieran esa calle, de la avenida esa de tal. Pues en esa instalación, ahí estaba la subestación que suministraba corriente al tranvía. Los cables salían de ahí al tranvía y entonces ahí estaba toda la maquinaria del tranvía, estaba todo instalado. Entonces, ya llegamos al 9 de julio, que se publica la concesión del tranvía eléctrico de Villalegre a Salinas. Estamos hablando del 9 de julio, prácticamente de 1920. O sea que todavía estamos a tiempo.
hay que discutir con la compañía de los ferrocarriles de hierro del norte de España, porque hay unos pasos a nivel, hay que pagarles a los expertos, en fin, todo esto ocurre a la vez todo ello, ¿no? Hay problemas de suministro de material eléctrico que viene de Suiza, no llegan los equipos, no aparecen los aparatos, y entonces aparece con el tiempo la compañía de tranvías de Madrid que nos vende las jardineras, que se hicieron muy famosas en su época. Las famosas jardineras que en verano eran, pues eso, el medio de transporte favorito de la gente, poder ir al aire libre tomando un poco de aire. Bueno, pues estas adquirieron en Madrid a la compañía de tranvías de Madrid, también costaron un dinero. Muy bien, tenemos la construcción de la toldilla, previo contrato con la compañía, porque la Real Compañía era la propietaria del terreno y hubo que firmar un contrato para construirlo, con la condición también lo mismo, cuando terminara todo eso había que demolerlo. Y entonces, a partir de aquí, contrato para la subestación de Arnao. No sé si alguien conoce muy bien Arnao, pero en Arnao, fijándonos aquí en esta zona de aquí, ahí está la fábrica, la subestación. Se construía y hoy ya no queda nada, se os ha demolido todo, pero estaría en ese punto de abajo. Detrás de la carretera se veía un poco de la parte de atrás, y esa era una subestación que se necesitaba, claro, cuando el tranvía pasaba de Salinas, la línea ya no tenía fuerza, entonces tenía que tener otra toma en el otro extremo, en la línea, y esa subestación era la que estaba ahí. Entonces, ya en el 21 la compañía tiene sus 60 empleados, que son los que van a funcionar con la compañía desde el principio, y tiene 6 coches automotores de Cardell y Escoriaza, que son de este modelo, que llevan motores de 40 caballos a 600 voltios, ¿no? Esto es otro tipo de otro modelo del mismo tranvía. Este ya es de la época que es amarillo. Si nos fijamos, este lleva un color oscuro. Luego discutiremos el tema del color del tranvía, porque esto es una cosa. De los miles de documentos que he leído, no he conseguido una sola mención a de qué color eran los tranvías cuando se inauguraron. No lo conseguí. Ni el periódico, ni el semanario, ni el otro. Nadie menciona el rojo tranvía circula por la vía del... No lo consigo. Sé que eran amarillos, pero nada más. Rojos nunca pude conseguir. Sé que eran un color rojo oscuro, pero nada más. Eso no se sabe. Bien. También había unos vagones plataforma, como este, que se utilizó para instalar los cables y luego para dar mantenimiento a los cables de la luz, o sea, de la tracción del tranvía, y venían con este sistema. Y entonces, esta la suministraba Electra Popular de Vilés, y venía a través de unos transformadores de 130 kilovatios y baterías, porque en el caso de caída de tensión, esas baterías actuaban rápidamente y mantenían la tensión un momento hasta que volvía la corriente y volvía a funcionar. Entonces, llevaban baterías. Esto es importante, en tiempos de la Guerra Civil hablaremos de esto. Bueno, luego se firmó un convenio con los de ferrocarril para cruzar las vías por el paso de la Rañaga y en San Juan de Nieva. Que esto fue el principio de los mayores problemas que tuvo el tranvía. Este es el contrato que se firmó en ese año. Y aquí están los trazados de los dos estos. Aquí está la casa de la Rañaga y el tranvía venía por aquí, cruzaba la vía del tren y continuaba por la ría hacia adelante. Y luego cuando llegamos a San Juan de Nieva, venía de Salinas por aquí, pasaba por la estación del ferrocarril, que es esto de aquí, giraba aquí, cruzaba las vías y volvía para acá. Bueno, pues aquí tenía que haber un paso a nivel con guardabarreras, que curiosamente eran todas mujeres. En aquella época las barreras guardaban mujeres. Y entonces había que cerrar la vía del tranvía, tenía que parar, pasaba el tren y se volvía a abrir. Bueno, pues esto tuvieron que firmar un contrato que luego la compañía de los caminos de hierro del norte de España no lo respetó nunca. Jamás respetó este contrato porque le hizo lo que le parecía. Y entonces había estos dos pasos de nivel y un tercer paso de nivel con la Real Compañía que estaba en Salinas, que es el yo creo que duró más tiempo. Entonces, bueno, obviado el asunto del color, que ya digo que sabemos que era un color oscuro, probablemente rojo o burdeos, pero no sabemos. Llega la inauguración a las 11 de la mañana del 20 de febrero de 1921. Que es esta famosa fotografía en la que se ve cómo el tranvía con sus unidades llega al parche, está llenísimo de gente, y este tranvía pues, sale de aquí y se va directamente camino de Salinas, atravesando Avilés, con todo un galanado lleno de laurel y cosas, ¿no? Muy bonito.
Estuvo el párroco de San Francisco, el gobernador civil, el gobernador militar, el de la Guardia Civil, el de Correos, que no sé qué pintaba aquí, pero estaba el de Correos también. Y vinieron los ingenieros de obras públicas, Goicoechea Marquina, el famoso ingeniero Marquina de Oviedo, bueno, el secretario de Gobierno Civil, y el del tranvía de Oviedo, que se venía porque, claro, el tranvía, hay que entender que Oviedo no tenía tranvía en ese momento. Oviedo instaló el tranvía un año después que Avilés. Gijón sí tenía. Bien, la comitiva, hay discursos, hay muchos actos, muchas cosas, y la comitiva se sube al tranvía y realiza el viaje inaugural. Pero claro, llegan al paso a nivel de la Rañaga y el que está en el paso a nivel no les deja pasar. Cierra la cadena y es pasar. Se baja el gobernador civil y dice, ¿qué pasa aquí? Pues que no les dejo pasar. Y ahí estuvieron parados, no, es que hay una locomotora en maniobras. Claro, la locomotora estaba a 1 kilómetros. Pero estuvieron ahí parados un buen rato esperando que el señor aquel, pues, y cuando le pareció o le dieron la orden, pues abrió la cadena y pudieron pasar, pero estuvieron parados un buen rato. Esto luego tuvo una polémica en el periódico, hubo de todo. Y luego hubo la ida y la vuelta, porque a la vuelta volvieron con el mismo problema. Y entonces llega una recepción que hubo en el Club Náutico en Salinas, una recepción muy elegante, con champán de honor y todo esto. Un concierto de la banda municipal en el parque en Salinas, y luego una cosa que yo cuando lo analicé me resultó muy chocante. Se fue a visitar al alcalde Guardado Muñiz, que estaba en el hospital porque 2 días antes un municipal del ayuntamiento que habían despedido le había pegado 2 tiros al alcalde. Entonces, claro, dices, a ver, señores, un poco de paciencia. O sea, el alcalde no puede ir a la inauguración porque le han pegado 2 tiros. Esto es así. Y claro, es una risa. No, afortunadamente eran mis manos disparando y no le pegó prácticamente. Pero bueno, el hombre estuvo convaleciente una temporada. Y ya, pues toda la comitiva de visita a ver al alcalde, allá al hospital. Tampoco, bueno. A partir de ahí, naturalmente, banquetazo en el Gran Hotel, por supuesto, amenizado por la orquesta del señor Camuso. Tenía una orquesta que llamaban Los Incansables, era muy famosa. Aquí tenemos el banquete, este es el menú, es una cosa muy interesante, porque bueno, hay un poco de todo. Jamón york, una cosa como muy bomba brasileña, que no sé lo que puede ser, y una canastilla de frutas, muy interesante. Y luego, pues, bebida a paso, porque vino de todos los colores, licores, champán, y luego café y habanos. Entonces, bueno, pues con todo esto se pusieron aquí tibios toda esta gente, no contentos con ello, hubo unos brindis y tal, y Marcos del Tornillo leyó una de sus monólogos en Bable, muy célebre, que está muy bien, o sea, yo lo tengo copiado, muy interesante, no lo he traído porque el Bable y yo no nos llevamos muy bien, no se me da bien. Pero él hizo, para cada una de las inauguraciones del tranvía, hizo un monólogo y son muy divertidos, muy interesantes. Luego, posteriormente, por la tarde, hubo un partido de fútbol, como se decía en la época, en el campo del Carnero, que era aproximadamente lo que hay donde hoy en día está el Centro Europa, ahí en los canapés. Ahí había un terreno que se llamaba el Campo del Carnero. Estos terrenos que se llamaban Campo del Carnero solían ser los sitios donde antiguamente se enterraba a los muertos de las epidemias y todas estas cosas, se hacían zanjas como y se enterraba a toda la gente ahí, pues se llamaba el Carnero, se enterraba ahí. Y entonces, bueno, pues ahí se celebró un partido entre el Real Estadio del Vecino y el Club Deportivo de Oviedo. Y los machacamos, 2-0. A casa. Bien, función de gala en el Iris, porque era teatro muy elegante, y una cosa también muy de la época, que se dio un donativo de 1 peseta a los que estaban socorridos por la Asociación de Caridad. 1 a cada anciano del asilo y 2 pesetas a cada recluso. O sea, los reclusos llevaban más dinero que los ancianos. Esto es así. Los reclusos llevan más dinero que los ancianos. Esta cosa siempre es así. ¿No? Entonces tenemos aquí ahora ya las tarifas de los viajeros. 10 céntimos costaba ir la que sea la tarifa. 35 si ibas a San Juan o 45 si ibas a San Juan. Tanto ida y vuelta, ¿no? Parque a San Juan, parque a Salinas y luego tal. Y había un servicio extraordinario de fútbol que era del parque a la Tesera y viceversa, que costaba 25 céntimos. Claro, por eso se puso la estación allí, porque el fútbol se celebraba en aquel momento en
Entonces, pues, claro. Había un precio también para el tren obrero, que era de 15 céntimos si ibas en jardinera abierta, o sea, si ibas en el aire de Cudras, 15 céntimos, ibas a cobrar. Y 20 si ibas cerrado. Si ibas en el cerrado, pues, o sea, entonces, bueno, pues mucha gente iba en el abierto. Y el horario era de 7:15 de la mañana a 17:40 para este tren de tranvía. El tranvía normalmente iba de 7 de la mañana a 7:15 a las 10 de la noche aproximadamente, dependiendo también del público que viera. Y luego se dio una circunstancia, claro, como todas estas cosas modernas, también tuvo sus problemas. Y entonces ya el 25 de mayo atropelló a un tal Generoso González, que era un barrendero de Avilés, que fue la primera víctima del tranvía. Un hombre que estaba barriendo en la calle, vio venir el tranvía, lo vio venir, se apartó, el tranvía pasó, se volvió y no se dio cuenta que llevaba un vagón detrás y se lo iba a cortar. El hombre no murió realmente en el accidente, murió porque en esa época un corte era una infección y te morías. Y este hombre pues se murió por la infección a los pocos días de eso. Se da la circunstancia de que esto fue el 25 de marzo, el 9 de mayo, el tren atropelló a un inspector del tranvía que se bajó del tranvía y resbaló y se cayó en el... Lo curioso es que este hombre se llamaba Eliseo Mayoral y en esa época se llamaba Mayoral al conductor del tranvía. El conductor era el que cobraba, pero el que conducía el tranvía se le llamaba Mayoral porque venía de los tiempos en los que se llevaba ganado y entonces cuando llevabas ganado era ser Mayoral. Y entonces este hombre pues también a los pocos días pues, falleció por culpa de las infecciones que otras cosas. Se buscó material en Alemania y en todas partes y al final pues el tranvía ya estaba funcionando y ya tenía función suficiente y entonces ahora solo le quedaba ir ya a la dinámica permanente. Tenía por ejemplo mucha aportación para romerías, para fiestas, para fiestas en la calle y todo esto. El tranvía ponía dinero porque le interesaba llevar a la gente, evidentemente. Entonces, cuanto más gente fuera, más le interesaba el tranvía. Y entonces, ya el 15 de enero del 22 se inaugura el tramo de la Tesera a Villalegre. ¿No? Aquí tenemos los tramos, como iban, de Villalegre a de la Tesera pasando por Avilés a San Juan de Nieva y a Salinas, el siguiente tramo a Arnao y el último tramo a Piedras Blancas. Pues entonces, este es el día de la inauguración del tranvía, desde Villalegre hasta Avilés. Curiosamente, conocí al hijo del maquinista que llevó el tranvía ese día. Vio la foto y me dijo, mi padre condujo el tranvía ese día. Un hombre de que vive en Arnao y que no pude localizar. Y entonces, ahora vamos a hacer un recorrido por lo que era el tranvía. Aquí tenemos las cocheras, estaban ahí, ya decimos, en Llanoponte. Esta era la cochera por dentro. Esta es una foto en color, de las muy pocas fotos en color que hay del tranvía, muy pocas. Sí, en esta época ya era amarillo, pero claro, fue amarillo a partir del año 28, 29, 30, por ahí. Tengo nota de que compraron pintura amarilla para pintar. Bueno, sale el primer tranvía, esta es la foto del primer tranvía, como se ve era un color oscuro. Es una foto en blanco y negro muy mala, pero tal. Bien, aquí tenemos la primera parada, y tú esta la conoces. Aquí sé yo que conoce esta foto. Esto es el Villalegre, esto que está aquí a la derecha de la foto, esto es el Yumay y el Villalegre. Entonces el tranvía tenía aquí un paradero y paraba ahí, quedaba ahí parado, pero la parada realmente la tenía arriba, aquí, enfrente del casino. Esta era la parada del tranvía, era donde paraba y donde tenía el apartadero para que pudieran cruzarse los dos tranvías. Este es el tranvía parado ahí ya en color amarillo. Esta foto es muy curiosa porque esto es de una serie, esta foto es de una serie. Hay que fijarse en este señor que está aquí a una lateral. Este señor que está aquí debe ser el maquinista o el revisor de esto. Este señor que está aquí lo veremos en más ocasiones. Y esta fotografía es mía, esta fotografía se la compré en un alemán. Este hombre debió venirse, subirse al tranvía y ir haciendo fotos en todas las paradas, porque hay varias fotografías en varias paradas del tranvía siempre con el mismo señor. Entonces ya de aquí salía el tranvía hacia Avilés, pasaba por la zona de la Rocica y los grandes vehículos de la época, 600 y la vez.
Exactamente, es aquí en casa de Guti. Sí, el Rafa estaba aquí, ¿no? Aquí es la casa de María. Bueno, pues aquí ya estamos en la zona de la Teixera. Esta es la zona de los canapés, la Teixera empieza aquí abajo, ¿ves? Esta es donde estaba la estación. Bueno, aquí vendrías por aquí, esto es la parada y esto es lo que te decía el bar el bar que había aquí, que estuvo hasta hace relativamente poco tiempo, estuvo ahí el edificio. Luego, aquí tenemos donde se producía el cruce del tranvía con el otro tranvía y además con un autobús que, si miramos, pues eran los famosos autobuses que llevaban arriba una ITV, es esto que digo yo, que vas ahí al aire libre, sin cinturón de seguridad. Bueno, entramos en Rivero, subimos Rivero arriba, con el tranvía, cruzamos en esta zona que aquí el tranvía pasaba de casualidad porque es un tramo más estrecho de la calle y bueno, ahí estaba rozando prácticamente las columnas de la calle. Por aquí viniendo por la altura de Marte y María casi, a punto de salir a la zona de Marte y María, entrando en el Parche, ya entró aquí en la zona del Parche, y tenemos una vista desde el otro lado, pero esta es importante porque originalmente el tranvía venía por aquí, venía por este tramo, donde está este hombre aproximadamente el tranvía venía por esta parte. Y en el año 42 se procedió al desplazamiento porque se redujo la acera esta, claro, que daba tranvía a medio de la plaza, entonces se acordó como ver el tranvía hasta esta zona de aquí. Y en el tránsito de moverlo de uno a otro encontraron la urna donde se colocaron los periódicos, las monedas y todo aquello de la inauguración. Se sacó, se fue al ayuntamiento y desapareció, nunca más se supo del periódico, ni de las monedas, ni de la caja, que por cierto costó 7 pesetas y 20 céntimos cuando se construyó en el año 21. Bien, seguimos por el Parche, aquí está en los tiempos originales tranvía oscuro, esta foto es del 20 y tantos, más tranvía. Vemos las columnas que sujetaban, que eran de hierro, estas eran de hierro, las había de hormigón, que eran las, digamos, de las afueras de Avilés, las de hierro que eran dentro del casco urbano, y luego las de madera, los postes de madera que estaban por la zona de Arnao, Salinas, toda esa parte de ahí, eso eran postes de madera porque estaban expuestos al mar y no podían ser de hierro ni de hormigón porque se picaban con el mar. Más zona de tranvía de salida, y aquí es donde se ve que el tranvía pues iría a dar casi a la columna esta de la casa, pero ahora, luego más adelante lo echaron hacia la derecha un montón. Ahí lo vemos bajando, como remolques de la segunda serie, vemos los raíles esos que hablamos con esa ranura para que no se llenen de la tierra. Aquí pues un momento de procesión, probablemente pues alguna celebración de algo. Yo creo que esta fotografía es de la traída de los restos de Pedro Menéndez, probablemente. Y entonces, pues el tranvía, claro, tenía que esperar. Aquí está bajando la calle de la Cámara, que era uno de sus mayores problemas. La calle de la Cámara, a pesar de que no es una tremenda cuesta, pero para un tranvía es una cuesta enorme. Es muy corta, pero es muy empinada. Y entonces el tranvía o no subía o bajaba que se mataba. Y entonces, claro, el maquinista para subir solía echar puñados de arena, por unas trampillas que tenía, echar puñados de arena que caían delante de las ruedas para que el tranvía fuera cogido. Pero cuando iba lleno de gente, pues tocaba bajarse el tranvía y ir andando, porque el tranvía empezaba a patinar. Hasta el punto de que, bajando en alguna ocasión, se salió por la curva que tenemos aquí de frente, se fue de frente, y se salió. ¿Qué pasaba? Que el maquinista venía corriendo por toda la calle Marqués de Berga, venía corriendo un tranvía para coger velocidad, y en cierta ocasión, allá en los años 50, que no pude documentar, no lo he podido documentar bien, se fue de frente y se metió por la tienda que había enfrente, entró por la escalera que estaba dentro y entró hasta el final. Entonces se corrió la voz por ahí desde que el tranvía había llegado a la luna. Tonterías que dice la gente de vez en cuando. Pues esta curva era matadora, de hecho tenía que venir con un tractor, tirar de él y volver a ponerlo carrilado porque se salía fuera de la... Aquí en la zona del Colón, esta era la curva que trazaba el Colón, aquí vemos las mismas columnas de hierro que se utilizaban en el parque, y esta era el apartadero de la estación principal del parque, que era donde, digamos, que era donde estaba la parte más importante del trazado, ¿no? Esto sería el hotel que tenía en su publicidad permanentemente, siempre tuvo su publicidad, tranvía a la puerta del hotel. Y la verdad, salías de la puerta del hotel y demostrabas el tranvía allí para, o sea que siempre lo vendió como, lo publicitó mucho, ¿no? Eso de tener tranvía a la puerta. Esta era, digamos, como estaba separado, y hay que entender que el tranvía a partir del año 55, el tren de la Renfe, que ya era Renfe entonces, se electrificó. Y claro, ya llevaba una catenaria, con la del tranvía no se podía cruzar. Entonces el tranvía dejó de poder cruzar las vías y tenía que parar aquí, tenías que bajarte andando, cruzar las vías
y subirte en el otro tranvía que te esperaba al otro lado de la estación y seguir pasando. Y entonces, en esa época todavía, yo creo que es ya más o menos poco después de esto, fue la historia, ¿no? Y esta es otra fotografía de la misma serie. Aquí tenemos al mismo individuo. Esta es otra fotografía, de hecha, del mismo señor, que debía ser pues, el revisor del tranvía o uno de estos, y que de este hombre debía ir haciendo fotografías a todos. A esta entonces, esta foto ya debe ser del 59 o del 60, y esta foto ya el tranvía no pasaba de aquí, ya se quedaba aquí. Y esto es una sorpresa muy grande, porque esto es un proyecto que se hizo para dotar al tranvía de marquesinas, de una marquesina en el parque. Marquesina a todo lujo de hierro fundido, con vidrio, tejado de zinc, no sé qué, todo guapo, y que iba a quedar más o menos así. Bueno, pues aunque parezca increíble, el ayuntamiento dijo que no. El ayuntamiento dijo que no. Ahora hay una en cada extremo casi del parque del parche. Ahora hay una a un lado y una que el mausoleo que hicieron allí, que parece la tumba de Lenin. Bueno, pues no les dolió nada quitar esto y no hacerlo otro. Bueno, esto era el proyecto original que hubo para hacerlo allí. Bien, entonces seguía el tranvía por el Robín, cruzaba las vías del tren y llegaba aquí, que era el principio de la vía. Aquí tenía su parada, que ya digo, después pues cruzabas andando y te subías aquí al tren y seguía. Este es uno de los tranvías parado en la estación, preparado para salir acaba de llegar. El trono de puesto acaba de llegar. Esta es una foto muy gráfica. Los tranvías están hechos por desarmados. La chapa está pobre, claro, no tenía mantenimiento ninguno, se caían a pedazos. Es una foto muy gráfica para este tema. Esto ya es en otro apartadero que había más o menos a la mitad de la carretera de San Juan. Había otro apartadero para que se cruzaran los trenes. Y este era el famoso número 9, que fue el tranvía que más aguantada se pegó porque tropezó contra todo el mundo. Carros de bueyes contra motos, contra tren, lo atropelló un tren, en fin, tuvo 50.000 problemas. El 9 estaba arreglándose continuamente. Esto es el puente que vimos antes, en la altura de las Arobias. Este es el famoso puente de las Arobias. Y aquí está el campo de fútbol, que es una cosa que hablaremos en otro momento. Recibió una fuerte subvención del tranvía para poder construirse, porque si no, no se hubiera podido hacer el campo de las Arobias. Claro, ¿quién llevaba a la gente al campo? El tranvía. O sea que... Bien, esto es en San Juan. Aquí vemos el tranvía cómo se va por la curva de San Juan, entrando en la dársena sur, o sea, en el muelle sur. Aquí tenemos las columnas de hormigón. Esta es una parada que hubo ahí, en la zona de donde estaba el edificio aquel famoso que tenía un reloj muy bonito en San Juan de Nieva, estuvo muchos años. No sé cómo se llamaba ese edificio, era la oficina central del puerto, no recuerdo. Bueno, pues ahí tenía una especie de parada también, ¿no? Bueno, aquí está circulando con las dos jardineras, una composición con dos jardineras, en camino de la curva esa famosa que hacía cuando dijimos. Estos son dos vagones de arrastre, más tranvía en la misma zona. Esto ya está yendo por San Juan de Nieva por la calle principal, hacia la fábrica de la Asturiana. Y esta es una casa de muy mal recuerdo, porque de esta casa salió una niña corriendo y la atropelló el tranvía. A los pocos meses de tal, salió una niña corriendo y se la llevó el tranvía por delante, porque claro, es que pasa literalmente por delante de la casa. Esta casa está en el centro de San Juan de Nieva, aquí vemos al tranvía pasando por el final de la calle. Aquí está a punto de tomar la curva ya hacia el Pinar. Aquí dice que el tranvía del Museo de Gijón, frente a los muelles. El museo no es, desde luego. Aquí tenemos el tren, aquí tenemos el mismo tranvía, un poquito más adelante, frente a las naves de la Asturiana de Zinc, ¿no? Cruzándose con otra vía del tren. Bueno, pues aquí pues, tenía parada también antes de entrar por un Pinar para adelante. Bien, seguimos. El Pinar, aquí ya entrando en Salinas, rodando las casas de la Real Compañía, la entrada de Salinas. Aquí pasando por delante de las primeras casas de la zona esta. Esta me parece que es la casa de los Cobos. Me parece que era la casa esta. Esta es la casa de los Casos de los Cobos. Bueno, pues esta es la casa de Caso de los Cobos y esta es la de Uría. Bueno, y entonces aquí llegamos a la estación de la Tondilla. Aquí también hay un apartadero. Aquí está la Tondilla famosa, el famoso edificio. Aquí detrás, el cuartel de la Guardia Civil.
Este era el punto final de la línea en Salinas, llegaba aquí y no avanzaba más. Ahora aquí detrás pues, están parte de las instalaciones del náutico y todas esas cosas, pero bueno, el tranvía antes llegaba hasta aquí, antes de continuar. Bueno, aquí tenemos la torbilla con su torbilla correspondiente, que vino después, con el tiempo. Vemos más el tranvía y todavía tenemos una foto más, que esta es de los años 40, final de los 40, principios de los 50, con el tranvía sobre las vías preparado para seguir hacia Arnao. Esta es la fotografía del conjunto, ¿no? Aquí está la estación, aquí estaría la torbilla, pero lo curioso de todo ello es que más o menos aquí abajo, fuera de la foto, en el pico este aquí abajo, fuera de la foto, aquí se cruzaba el tranvía con esta línea de ferrocarril que pasaba por aquí. Y ahí había un guardabujas, que era una mujer, una señora que se llamaba María. Y entonces esta mujer cobraba de la compañía de tranvía y cerraba el tranvía cuando venía el tren. Y el tranvía tenía que parar, claro. Bueno, aquí estamos ya caminando hacia el túnel. La playa del Cuerno. La playa del Cuerno. Más playa del Cuerno. Y el túnel de Arnao en el año 53, creo que es esta foto. Engalanado por el centenario. Parece ser que celebraron y pusieron ese catafalco que era muy típico de la época, colocar esas cosas delante del túnel. Aquí está el túnel. Estas vías continuaron muchos años, porque hay un ancho Renfe y luego hay un ancho de 1 metro que era de la compañía, y está la del tranvía que desapareció enseguida en cuanto se quitó el tranvía. Subiendo la fábrica de Arnao aquí. En fin, aquí ya estamos con la fábrica ahí a un lado, se está cruzando con un carro nada menos, y el tranvía circulaba por toda esta zona haciendo ahí un poco. Esta es una carretera que era privada de la compañía, esto no era público, esta carretera era privada de la compañía y claro, el tranvía tenía acceso porque le dieron acceso en el contrato. Subiendo por el valle del río Arnao, subiendo hacia el cruce de la Castañalona, y aquí ya entró en la carretera de Piedras Blancas a Santa María del Mar, que es donde tenía al final el tranvía la parada, en donde más o menos hoy en día pues está el parque este principal que tiene la villa de Piedras Blancas. Sí, en esa plaza, que más o menos a esa altura, ahí paraba el tranvía ya definitivamente, ¿no? Estas eran las tarifas ya en el año 41, pues subía a 0,20, o sea, tampoco subió mucho, pero bueno, se ve que en aquel momento 20 céntimos de la dinero, estamos hablando del año 41. Esto es una relación de los tranvías que se fueron adquiriendo a partir del año 55, se compraron a Zaragoza, porque Zaragoza cambió los tranvías y vendió mucho de lo que tenía y el tranvía no les compró muchos tranvías de esos. Y parece ser que los tranvías de Avilés, cuando se cerró, los compró un coleccionista de Zaragoza, precisamente. Bueno, aquí tenemos las cifras. La primera cifra que tenemos es del año 35. Es una cifra del año 35, son 896.000 pasajeros. ¿De acuerdo? Bien, el primer millón se alcanza en 1939, poco después de terminar la guerra. O sea que, los 2 millones en 1944 y los 3.150.000 en 1955, que fue el año que Iberia decía que había vendido 500.000 billetes. Pues el tranvía vendió 3 millones y medio, casi. Y entonces luego ya, a partir de ahí, empieza a caer hasta el 1.464.000, teniendo en cuenta que en el 57 ya empezaron los autobuses a funcionar. Y claro, la compañía del tranvía, el tranvía ya perdió dinero porque ya no era, la gente quería el autobús, ya no quería el tranvía. Pero lo que verdaderamente me sorprendió es que desde el 35 hasta el 60, solamente, de lo demás no tenemos datos, la compañía transportó 52.516.000 pasajeros. 52 millones de pasajeros. Un tranvía que se caía a pedazos, que se cogía andando y se soltaba andando y que no subía a la calle de la cama. Bueno, pues transportó ese número de pasajeros que se ve. Pues yo creo que es una cosa como para pensarlo y decir, necesitamos algo como esto, pero con la tecnología moderna, que nos llevaría a algo como esto. Esto circula hoy en día en Madrid y circula hoy en día en Barcelona. Lleva baterías y no hace ruido. Pues sí, en varias ciudades, pero vamos, yo donde los he visto es en Madrid y en Barcelona. Y en Barcelona pasa lo tuyo y no lo oyes. Una cosa tremenda. Y lo pintas de amarillo y queda igual que el otro. Sí, todo el problema es el color, lo pintamos de amarillo.
es muy bonito, bien y tal, y hoy con la tecnología de hoy en día ya digo, no necesita ni conductor, porque hoy en día no hace falta ni conductor para un tranvía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues procurar a ver si hay manera de presionar con esto para que se llegue a una cosa igual o parecida en algún momento. Y creo que con esto pues hemos hecho un repaso así un poco por encima de lo que fue el tranvía en su momento. Muchas gracias. Lo que tiene que contar Fran aún del tranvía fue algo casi sinóptico lo de hoy. Tiene muchísima más información, con lo que no tenemos que arrojarnos a la hora de decir que desde este momento buscamos editor y buscamos partner para sacar este libro, que creo que es un libro muy interesante. Repito, esto es casi sinóptico después de la información que sostienen sus artículos. Yo digo una cosa, anécdotas, faltan. Yo digo una cosa, si esto, la documentación que yo tengo la coge Pérez Reverte, hace una novela de espías que lo flipas, porque es que es un desastre continuo, es una maniobra. Lo que hubo en Madrid fue hubo tiros, o sea, es que fue una cosa tremenda, porque por un lado el uno quería, el otro no quería, se tiraban, Pedregal anduvo con casco, corriendo por de ministerio a ministerio, porque es que fue una cosa tremenda, la pelea por el famoso tranvía. Fue una cosa terrible, una cosa tonta, una tranvía, una oscura de San Quintín. Y hay documentación en el archivo de la compañía, cartas manuscritas que dice, tío, me vas a tener que poner guardaespaldas casi, porque esto se está poniendo muy complicado aquí. Vamos a abrir, Fran, si me permites, un pequeño turno de preguntas. Si alguien tiene que hacer alguna pregunta. Rafa quería hacer alguna, me parece, ¿no? Yo uno de los asuntos que más me llama la atención de este trabajo tuyo es que has hecho mucha investigación casi de tipo popular, Un poco de la implicación que tiene el tranvía en la vida de Avilés en esta época. ¿De dónde viene el nombre de la chocolatera que se le puso durante una buena temporada? Bueno, al tranvía del pueblo se le llamó la chocolatera porque, a ver, el tren, la locomotora daba la risa, era un trenuco de nada, una cosa muy pequeña y muy de andar por casa, pero claro, usaba el carbón más malo y la madera más mala que encontraban, y eso producía una cantidad de humo, y el humo era un marrón indescriptible, era un humo tremendo. Entonces la gente debía llamarlo la chocolatera, porque entre el vapor y el agua que se salía por todos lados, y el humo negro, pues marrón, pues decíamos, la chocolatera. Pero era, ya digo, curiosamente, hay un detalle muy curioso del tranvía de vapor, que era que en esa época los tranvías, al circular por la ciudad, tenían que ir a la velocidad del paso de una persona y tenían que ir delante de un tío con una trompeta avisando que venía el tranvía. Bueno, pues aún así, delante de la estación atropelló a una mujer. Y digo yo, a ver, señora, ¿no está usted viendo la trompeta? sería sordo. Pues probablemente, eso fue una cápita, porque se la llevó el tranvía por delante. Entonces dices tú, a ver, era una cosa, el tranvía de vapor era, vamos, te podías bajar, coger unas margaritas y volver a cogerlo tranquilamente, no tenía ningún problema. Y lo de la chocolatera le quedó de ahí, del tema pues eso, de que ese humo negro lo producía, eran unas locomotoras británicas pequeñitas, muy chiquitinas, de 9 toneladas, y entonces, claro, pues había que alimentarlas con lo más barato que se pudiera encontrar, y entonces eso producía un humo negro chamarrón muy pegajoso, y pues le quedó la chocolatera desde entonces. ¿Una pregunta? Sí, pero primero darle las gracias por su amena charla, y la verdad es que ha salido a poco, porque imagino que en 100 años la historia que puede tener. Hay muchísima historia. Decía en su introducción que se había sido toda iniciativa privada y la presión. ¿Cómo respondieron los ayuntamientos? El de Castellón y de Avilés, que al final eran los que... Peleándose. ¿Cómo respondieron? Peleándose entre ellos. El de Castellón no quería ni hablar, porque es que además había un problema, que aquí se obvió siempre mucho, y que es un problema que existió y fue muy gordo, que es que el ayuntamiento de Avilés se apropió del puerto de San Juan, porque el puerto de San Juan pertenecía a Castellón. Y claro, Castellón no nos la perdonó esa nunca. Esa no nos la perdonó nunca. Y entonces, claro, estuvo metiendo el dedito todo lo que pudo, y en todo lo que pudo, pues hombre, claro, eso sí, cuando se le dijo de poner tranvía a Río de Blanca, dijo, ay, amigo. Entonces, eso sí me interesa. Eso sí que me interesa. Y ahí ya se acabaron los problemas. Pero hasta entonces no hicieron más que con problemas y conflictos y complicaciones y problemotas por aquí y por allá. Porque
cuando lo que tenían que hacer todos ellos era: ¿qué necesitas? Toma, madera, no sé qué, postes, yo te lo pongo. Todo eran problemas, todo eran conflictos, todo eran esto. ¿Alguna pregunta más? Sí, Franco, sí. enhorabuena Muchas gracias. por la amplísima conferencia. Una pregunta muy breve. Yo creo que el archivo de la compañía de tranvías de Avilés existe. Si has usado el archivo de la compañía de... Te voy a explicar una muy rápida. Tengo yo mucha más documentación del tranvía de Avilés que la compañía de tranvía. La compañía de tranvía prácticamente no tiene nada. Quien tiene mucho es la Real Compañía Asturiana. Y es una explicación muy simple. Don Juan Sitges llegaba de sus reuniones, de sus juntas y de sus historias, llegaba con su carpeta, llegaba, le dejaba a la secretaria encima de la mesa la carpeta y la secretaria la cogía, la colocaba en el archivo. Tenemos aquí a alguien que ha movido todo ese archivo y sabe de lo que estoy hablando. Un archivo enorme que hubo que coger y llevarse a otro sitio. Pero la compañía cogió el archivo y se lo llevó. La compañía de tranvía abría unas ventanas que daban el archivo, puso un camión debajo y empezó a tirar cosas. Sí. ¿En qué año? En muchos años, porque la compañía de tranvía, claro, es que la compañía de tranvía tuvo oficinas en la calle de la estación, la primera oficina que tuvo. Después la tuvo en el Microville, luego la tuvo en Marqués de Teverga. Finalmente acabó llevándosela a las cocheras. Sí, nosotros sí, el interés por los archivos de empresa, Eso nada. en general, Eso no nada. de Avilés. La esfera industrial sigue siendo una mayoría. Eso va toda la basura. No, y lo que yo digo, cada vez que había un movimiento, todo esto sobra, basura. Todo esto sobra, basura. A mí me contaba gente de la compañía que eso, el espectáculo era ver cómo volaban las carpetas y las cosas desde el piso de arriba al camión que estaba debajo. Claro, ¿qué pasó? Que hubo gente con un poco de sentido de la historia y fue allí y dijo: ¿qué vais a tirar? Todo esto. No, esto no tienes, que me lo llevo yo. A ver, pues agarraba y se lo llevaba. Claro, hasta luego, gracias. Hubo un momento que a mí, yo mucho de lo que tengo, lo he conseguido gracias a gente que me ha dicho: mira, yo esto no sé para qué sirve, pero como he oído que tú estás con lo del tranvía, toma esto para ti, que seguramente le sacarás algún uso que yo no le puedo entender. Si no tienen ni las actas originales, no las tienen. Es que es lamentable, que yo tengo mucha más documentación que ellos. Y la Real Compañía, si alguien quiere hacer un estudio sobre el tranvía y quiere saber algo del tranvía, que vaya a la Real Compañía, que se olvide de la compañía del tranvía, porque aparte que ahora la persona que estaba al cargo se ha jubilado y aquello ya no sabe nada. Aquello no, seguramente lo cerraron con llave y ahí se quedó. Pero el chaval que está ahora mismo, la persona que está responsable del archivo de la Real Compañía, Alfonso García, que por cierto da mañana una charla en la Casa de la Cultura hablando de un libro sobre precisamente el vapor Arnal. La dan mañana en la Casa de la Cultura a las 7:30, que pienso estar allí. Este hombre es un fenómeno de la naturaleza, es o sea, tú llegas allí y: Alfonso, ¿dónde hay tal? Ahí. Y vas ahí y ahí está. Me sacó planos y cosas que tiene la Real Compañía y dice: no me puedo creer que tengáis esto aquí. Dice: yo tampoco lo sabía, pero he dado por aquí. ¿Entiendes? Andar con una limaña recogiendo piezas de todo lo que encuentra y lo tiene todo guardado, porque claro, si aquí cogemos y lo tiramos a la basura. Yo siempre cuento una anécdota que posiblemente alguien me pueda contradecir. La famosa locomotora Pelayo, que se fue a la chatarra. Quiero decir, a ver, señores, vivimos en un país donde cortamos las cosas con soplete y las tiramos a la chatarra. Yo soy de un país donde allí tenemos el pañuelo con el que se sonaba Simón Bolívar lo tienen guardado en una urna. Y los calzoncillos pues también los tienen guardados en una urna, porque pues, no tienen historia. Entonces la poca historia que tienen la tienen guardada bajo 7 llaves y allí me se te ocurre tocar aquello. Porque es lo que tengo, no tengo más. Aquí no, aquí ya me extraña que el archivo de India siga existiendo. Me extraña, porque bueno, si se lo pilla el trapero y arma allí una que la ve. Deja aquello limpio como la patena. Sí, no dejan ni las carpetas. Entonces, claro, no se puede vivir en un país que funcione así, porque decían, creo que era Cicerón el que decía que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, indefectiblemente. Y claro, lo que no puede ser es que para conseguir información de esta, al final tienes que hablar conmigo. Se hicieron obras en el nodo, y llegó el ayuntamiento y dijo: a ver, los planos del nodo, no hay, ¿cómo que no hay? Y tiene los planos del nodo. Ah, no los tiene nadie.
Resultó que los tenía un paisano, los tiró no sé quién a la basura, y un paisano los cogió y los guardó, y tenía los planos, todo, lo tenía todo. Aquellos tubos que había de Aranes, bueno, yo he tenido los planos originales en la mano, por la misma razón. Un señor, me decía, ¿esto qué nada? Esto basura. Y cuando hicimos el libro de Avilés en el pasado, unos años del pasado, que está documentado con el SIDESA y toda la historia, esos planos que están ahí son originales. Y los tenía este señor. Yo tengo los planos de Yaranes. Todo Yaranes lo tengo yo. La documentación de Yaranes, tengo yo más documentación que el Archivo General de Oviedo. ¿Por qué? Por la misma razón, terminó en la basura. Y un día alguien me dijo, oye, yo tengo esto, pero no sé para qué sirve. Dije, tabaca, que ya le encontraré yo utilidad. Entonces, más preguntas. ¿Alguien se le ocurre algo más? ¿Alguien quiere saber algo más? ¿A la una? ¿A las dos? Bueno, pues antes de finalizar vamos a entregarle a Fran esto que venimos haciendo, estas últimas charlas, conferencias y demás, que es la entrega de este pequeño presente que la sociedad económica ha tenido a bien en hacer, que es la reproducción de la primera piedra visigoda en la que nuestro logotipo de la sociedad económica está basado, que hay un pequeño texto del historiador Román Antonio Álvarez. Está hecha la pieza en esmaltes, ¿no, Juan? Gres es obra de nuestro compañero en la Junta de Gobierno, Juan Prieto. Bueno, pues vamos a hacer la entrega antes de finalizar de esto. Y una cosina más y ya, ahora de verdad que acabo, ya te lo digo, Fran. El próximo día 15 de este mes tenemos aquí con nosotros al excomisario de Avilés, jefe de la Policía Nacional, Alejandro Valverde, que nos va a hablar, creo, que de un tema muy interesante, que es la seguridad en todos los ámbitos que pueda significar seguridad, en toda su definición, la seguridad en el Camino de Santiago. Creo que es una charla muy interesante, por supuesto que están todos invitados. Y ahora sí, ya definitivamente te voy a hacer entrega de la metal piedra. Muchas gracias. Vale. Sí. Qué pena, no es porque está, pero voy a ponerlo en la pasada, pero otro camino de Santiago, porque ahora sobre la buenas tardes.
¿Qué pasa, Sáenz? Bueno, porque venía de buscar aparcamiento. Venía de buscar aparcamiento y entonces aparqué y dije yo, no llego. Y entré un poco así. Me habían dicho, es que no aparcado primero para el salón principal. Vuelvo a para la habitación y digo, está allí. Y por el ruido por el cartel o algo. Y al principio era estaba oscuro, se ven abrir para recepcionar. Sí, pues sí, tranquilo. Menos mal que me avisó porque